emisión de Sin Filtros. Hoy es miércoles 25 de enero y tenemos un programa de análisis especialmente preparado para ustedes, no solo para los venezolanos que tienen oportunidad de observarnos, de escucharnos y de vernos por diversas plataformas, sino también para todos los latinoamericanos y todos aquellos ciudadanos que estén preocupados por la integridad de los procesos que califican a la democracia y que conllevan a mantener un sistema de libertades y de derechos y de instituciones fuertes. Cuando esto no ocurre, y podemos poner el caso directo de Venezuela, sobreviene el autoritarismo. Se pierden las libertades. Para recuperarlas es bastante complejo el proceso. Hay países que viven sin libertades por muchos años. En el caso de Venezuela, es un proceso que ya lleva casi 2 décadas y media. Pero en Cuba, por ejemplo, lleva más de 6 décadas. En Corea del Norte, en China, en Irán y en muchos otros países donde la democracia ha sido trastocada. ¿Qué es lo que condensa el término democracia? ¿Ya está en peligro? ¿Existe? ¿No existe? El sufragio es un factor determinante. Las elecciones limpias y transparentes son un factor determinante. ¿Qué fue lo que nos pasó a los venezolanos? Es posible que Venezuela salga del lugar donde se encuentra, donde es una de las dictaduras más despreciables de la región. A través de unas elecciones libres y transparentes, existe la posibilidad de que un consejo electoral en Venezuela pueda hacer unas elecciones de verdad, o existe una amplia posibilidad de que esas elecciones solamente tengan como nombre elecciones, pero que en el fondo sea una designación de los espacios públicos para seguir engañando a la población. Vamos a discutir este tema con una persona que está extremadamente preparada, es un experto, doctor en matemáticas aplicadas y ha trabajado por mucho tiempo en el sector de la inteligencia, es experto en inteligencia. Y de él vamos a aprender muchísimo en el día de hoy, así es que le agradecemos a toda la gente que a esta hora se está incorporando en nuestras plataformas, que se ponga activa y que comparta estos videos con amigos y familiares, porque todos tienen derecho a recibir información sin filtros. También quiero agradecerle a toda la gente que está con nosotros en patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, a los miembros de nuestro canal en YouTube y sobre todo al equipo de Sin Filtro y a nuestros moderadores que están activados ya en ese super chat, el chat más inteligente, el chat más activo de la comunidad de YouTube. Bienvenido, doctor José Humberto García. Mil gracias por estar con nosotros en Sin Filtros y es un placer y un honor tenerlo porque queremos aprender de su visión y de su experiencia, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maybor. Profesor, estaba justamente planteándole a la audiencia que nos está viendo en estos momentos por qué Venezuela no puede salir de ese proceso en el que se encuentra a través del planteamiento que están haciendo los políticos, sean estos de oposición o los que llaman enchufados o todos estos, de unas elecciones libres y transparentes. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para que ese proceso sea bastante ilusorio? Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir en el canal. El proceso político venezolano, para entenderlo como está hoy en día y por qué no es posible dentro de Venezuela llevar unas elecciones libres y transparentes, hay que primero entender el pasado. Venezuela, este proceso tiene más o menos 3 etapas. Tiene el proceso del desmontaje del contrato social. El contrato social de Locke, que es fundamental para todas las instituciones, para todos los países que basan sus sistemas a través de procesos institucionales, es algo que se comienza a desmontar a partir del año 2000 en un proceso durante la presidencia de Hugo Chávez. Durante todo ese tiempo, él, que siempre utilizó la chequera, pero también utilizó sin duda alguna el poder de la fuerza cuando la chequera no le fue suficiente, comenzó el proceso de atacar al Congreso, a atacar a las Fuerzas Armadas, a los que se le oponían, a los tribunales de justicia. Eventualmente empezó a atacar a los gremios. Cuando no podía, montaba gremios paralelos y simultáneamente fue comprando cualquier cantidad de personas que fueron adeptas a su régimen. Ese proceso va ocurriendo con la ayuda de los cubanos, que son expertos en inteligencia,
Yo siempre he dicho que el rol de los cubanos fue muy importante porque ellos fueron quienes abrieron la herida en Venezuela, donde entró toda esta bacteria que empieza a contaminar un organismo, que destruye el organismo desde adentro. Vámonos entonces al año 2012, cuando las elecciones, después de la muerte de Hugo Chávez en La Habana, esas elecciones ocurren todavía dentro de un país que no se ha dado cuenta de que su estructura democrática, de que su contrato social ya no existe. En esas elecciones todavía había un remanente de institucionalidad, sobre todo en las mentes de personas que seguían constituyendo liderazgos dentro de la sociedad venezolana. Y en esa elección, por supuesto, llega el señor Maduro. Y la elección, aunque se haya ganado y aunque se discuta eternamente de que se entregó y que nos mandaron a bailar cacerolas o ¿sabes? Bailoterapia o lo que sea, o tocar cacerolas, ese proceso político demuestra que ya en ese momento empezábamos a tener dos tipos de sociedades. Una sociedad dispuesta a la guerra, dispuesta a hacer lo que le tocara a cambio de controlar el poder, y otra sociedad que aún creía en los procesos políticos bajo un contrato social, bajo un concepto de república que ya no existe. Seguimos avanzando, llegamos al 2015, vuelve a haber una elección, esta vez se organizan un poco mejor porque basada en la experiencia del 2012 y basada en las experiencias anteriores, pues logran entender cuáles son los mecanismos de cómo funciona el régimen y al perder, digamos, porque ganar una elección en Venezuela no significa realmente tomar el poder, simplemente significa que fuiste el que sacaste más votos, pero eso no significa que va a haber un cambio de poder, va a haber una transferencia. Lo que significa es que ganaste, tienes el apoyo popular, pero no vas a tomar el poder. En el año 2015, como observamos, se hizo toda la trampa, y estoy yendo de manera rápida para no entrar en los detalles porque me interesa analizar el hoy y el futuro. En el año 2015 tenemos este proceso político donde se eliminan los diputados de Amazonas, se monta toda una asamblea paralela y se somete a través de violencia bastante descarada, con golpes contra diputados, se comienza un proceso, como diría Pablo Escobar, plata o plomo. A los que empezaron a tratar de hacer algo, que tuvieron la dignidad, tuvieron que salir en el exilio. En Venezuela, durante ese proceso, fue muy difícil llevar a cabo trabajo político, trabajo de liderazgo, con conciencia, con honestidad, sin que el régimen te montara una olla, te torturara, te golpeara, etcétera, etcétera. Y la otra parte del dicho plato plomo es la plata. Mucha gente comienza a entender que para poder subsistir, ya que su modus vivendi es la política venezolana, pues empiezan a hacerse acólitos al gobierno, empieza un proceso de compra de conciencias y de voluntades, y muchos de ellos siguen operando bajo este disfraz de democracia, y es donde empieza a surgir el concepto que hoy en día los venezolanos manejamos perfectamente de colaboracionista o de oposición oficial, que es la oposición hecha a la medida del régimen. Vámonos entonces al año 2018, donde ocurre el fraude electoral, donde literalmente no había manera de que Maduro ganara porque la situación política, la situación de derechos humanos, la situación económica era tal que no había manera de que eso ocurriera, y él simplemente dice: yo soy el presidente. ¿Y quién me va a decir que no? Nuevamente, fuimos a unas elecciones sin entender que no hay contrato social, no hay posibilidad de transparencia legítima del poder, y eso lo vamos a discutir por qué, y no hay voluntad de los líderes venezolanos de enfrentar las cosas como son. No es un problema solamente venezolano. En muchos países ha ocurrido el caso, por ejemplo, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los líderes de Inglaterra, del Reino Unido, no estaban dispuestos a enfrentar a Hitler, hasta que finalmente llegó un Churchill que dice: voy a enfrentar esto porque esto no es lo que me están vendiendo. O por ejemplo, Charles de Gaulle, que entendió que para salvar la República Francesa tenía que enfrentarla al nivel que era correspondiente. Seguimos avanzando, tenemos todo este proceso de las plataformas unitarias y todo lo demás, donde los líderes llegan al poder, pero creen todavía que esto es un proceso político. Algunos, los que son honestos, otros que no lo son honestos, que entienden muy bien el carácter que ya vamos a discutir del régimen, de lo que denominamos un sistema complejo adaptativo, que es algo en lo que me quiero enfocar en un momento. La gente que llega al poder a través del interinato, que llega a través del reconocimiento de los Estados Unidos, que ocurre porque Estados Unidos tiene en su ADN muy claro que al haber una falta absoluta del presidente y del vicepresidente, le corresponde a lo que se denomina the Speaker of the House, que es el jefe de la Cámara Baja del Congreso,
asumir la presidencia. A Estados Unidos le gusta mucho la teoría, suena muy bien con su genética democrática y republicana y acepta el interinato. Pero toda la gente del interinato no entiende o no quiere entender, dependiendo la gente que tiene conciencia y los que son simplemente profesionales, mercaderes de nuestra miseria, no quieren entender lo que deben hacer. Y por lo tanto se dedican a mejorar sus posiciones dentro de los partidos, mejorar la manera de obtener dinero a través de las empresas como Monómeros, a través de las empresas como Citgo en los Estados Unidos, un manejo de recursos con una Contraloría muy primitiva, con un proceso donde abandonan el mundo militar, no quieren entender al mundo militar. Entonces, todo este proceso es lo que yo llamo la ineptocracia, donde se ponen los más ineptos a cargo de posiciones de poder que no le corresponden, basado en su capacidad de, que es lo opuesto de la meritocracia. Nosotros fuimos un país de meritocracia. De esa manera llegamos a tener el mayor nivel de desarrollo humano económico de Latinoamérica, previo a todo este proceso del socialismo del siglo XXI, pero la meritocracia ha sido reemplazada por la ineptocracia, que lo único que exige es la sumisión total a los líderes de los diferentes grupos. Bueno, con eso llegamos a este momento. En Venezuela, en sumario, el contrato social no existe, no hay manera, porque es un sistema complejo adaptativo, que hay una transferencia pacífica de poder al ganar por mayoría la democracia venezolana, y lo único que nos queda entonces es primero discutir en qué es lo que estamos enfrentando, que es gran parte del trabajo que tenemos nosotros hecho desde hace 5 años, de entender a Venezuela como lo que es un sistema complejo adaptativo. Ese es un término que no inventamos nosotros, es un término desarrollado a través de los estudios científicos que nos permiten entender cómo se organizan las redes humanas y cómo se organizan lo que se denominan redes de redes y cómo entre ellas colaboran sin que tengan necesariamente una estructura jerárquica de poder donde tú golpeas, por ejemplo, el líder de ese poder y la red se desarma. Por el contrario, un sistema complejo adaptativo se parece más bien a un cardumen de peces en el mar, donde lo puedes observar cuando ves aquello del Discovery Channel, ves, por ejemplo, los delfines. El sistema complejo adaptativo no tiene un punto central que es el que domina cómo van los movimientos, si suben, si bajan, si se mueven a la derecha, a la izquierda. Cuando tú le haces los ataques, vamos a suponer un delfín viene y parte el cardumen, se fractura en 2 elementos, él se vuelve a reorganizar y sigue haciendo lo que está haciendo. En esos sistemas complejos adaptativos no hay un grupo de 5 peces que dicen, mira, ustedes todos van a moverse como nosotros decimos que se van a mover. Eso no funciona así. Es un sistema de independencia donde todo el mundo está observando lo que los otros están haciendo. De vez en cuando se reorganiza, se fractura, hay algunas pérdidas y él vuelve a reorganizarse. Y se mantiene así siempre y cuando la intensidad de los ataques que se haga contra el sistema complejo adaptativo no tienen la cadencia natural del sistema. Sí, doctor. Justamente quisiera que aclarara un poco el término de la imposibilidad que existe en Venezuela de una transición real del poder, tomando en cuenta que al inicio del proceso del chavismo, en el año 1999, cuando se produce una arremetida y se transforma el sistema, socavando las bases del mismo, generó una nueva élite política que, a diferencia de la que estaba muriendo, de la que estaba ya en decadencia, tenía unos elementos muy claros y unos mecanismos de organización diferentes a los que anteriormente se habían conocido. Y eso ha permitido que en el proceso que se ha dado a posteriori, incluyendo, por favor, el año 2004 y aquel referéndum revocatorio que dejó tanto para el análisis no solo estadístico, matemático, sino también politológico, viene esa clase nueva, esa élite política nueva que conoce, que está preparada. Hay mucha gente que cree que los chavistas son unos ignorantes. Yo no creo eso. Ellos están preparados en un proceso que les ha permitido justamente formar ese caldumen que, si se rompe, ellos son capaces de reorganizarse. Una nueva élite política revolucionaria, como ellos se llaman, que han sido capaces de mantenerse en el poder
independientemente de la decisión que puedan tomar o no los ciudadanos venezolanos. Adelante, doctor. Vamos a mirar a Venezuela del año 2021, 2022 y 2023. Uno de los primeros pasos que hace este sistema complejo adaptativo es la fractura del poder militar. Venezuela, cuando se habla del ejército, no se entiende un ejército, por ejemplo, como el ejército de los Estados Unidos, con un comando central, con una estructura totalmente jerárquica. Venezuela se ha fracturado en lo que se conoce como las regiones integrales de defensa, los REDIs, de los cuales tenemos el Redio Occidental, el Redio Los Andes, los Llanos, Guayana, la región insular y Oriente, etcétera, ¿no? La idea de esto es fracturar el sistema militar de manera de que no haya ningún general que sea capaz de coordinar un movimiento militar contra el sistema central político desde Caracas. Ese es uno de los primeros pasos que tenemos que tomar en cuenta. Venezuela se ha fracturado, por lo tanto, en lo que se parecería más a la Inglaterra de la Edad Media, donde hay un rey, donde hay unos duques o unos earls, unos condes, etcétera, etcétera, porque no solamente tienen las redis, también tienen las zonas, los sodis, perdón. Dentro de las SODIs también hay un grupo de generales que manejan el equivalente a un estado venezolano y que operan por encima, en la mayor parte de los estados venezolanos, de las gobernaciones. ¿Qué es ganar una gobernación en Venezuela? Es simplemente ganar el acceso a unos recursos limitados, unas camionetas, algunos guardaespaldas y simplemente salir a hacer lo que te diga el comandante de la SODI, lo que te diga el comandante de la REDI y lo que te ordenen desde Caracas. Debajo de la SODI también hay algo que es equivalente más o menos al concepto de municipio, que son las ADES. La fractura de Venezuela ha permitido entonces la generación de regiones económicas de manera relativamente independiente. En la región de Guayana sabemos que la extracción ilegal de oro, la extracción de destrucción de todo lo que tiene que ver con la región del arco minero, es manejada desde ciertos grupos económicos que presentan cierto número de soldados que apoyan al poder, igual que en la Inglaterra de la Edad Media. Vámonos a la región del Radio Occidental, que es la que yo más me especializo. En esa región, principalmente lo que sería el Catatumbo, han descubierto que se trae la pasta de coca desde Colombia y en vez de hacer lo que antes hacían, que era que preparaban el clorhidrato de cocaína en Colombia, que era donde se pone el valor agregado, donde el valor del kilo de pasta pasa de unos 2.500 a unos 15.000, lo hacen en territorio venezolano. Eso genera unas ganancias enormes para el régimen, pero específicamente para la gente que maneja la región del Radio Occidental, porque los cárteles mexicanos vienen a la región del Catatumbo, adquieren en los municipios Jesús María Semprún, cuya capital es Casihualcubo, en la región del municipio Catatumbo, de la zona de Encontrados, toman el producto y lo llevan hacia México. Simultáneamente, en la red de los llanos, tienen, después de todos estos enfrentamientos que hubo para mover al Frente 10 de la FARC y sustituirlo con la gente del ELN, pues hacen lo mismo. Obtienen grandes cantidades de pasta de coca o de clorhidrato de cocaína, todavía no está tan sofisticado el sistema en la región del Arauca, lo llevan a través del centro del país a la región de Puerto Cabello y establecen una ruta que va por la República Dominicana, Haití, hacia la costa este de los Estados Unidos. Si te pones a observar, entonces, la región insular tiene ciertas cuestiones de extorsión, de control de los recursos, tráfico de personas, lo ves también en Oriente. ¿Qué pasa entonces? Igualito que en Inglaterra en la Edad Media, Venezuela no la controla una sola persona. Mucha gente tiene la impresión de que si ellos hablan con Padrino López y de repente él tuviera una epifanía y descubriera que él tiene que hacer lo correcto, eso todo se va a arreglar. Eso no es cierto. Padrino, por ejemplo, es un nodo de un sistema complejo adaptativo. Maduro es un nodo de un sistema complejo adaptativo. Remigio Ceballos también lo es. Diosdado Cabello también lo es. Y estamos hablando de los nodos conocidos. Debajo de ellos, porque esto es una red de redes, hay otros nodos que operan y sirven igual que te sirven, por ejemplo, los condes, te sirven a los duques. Tú vas a tener los duques sirviéndote al rey, que en este caso sería Maduro. Y la gente piensa, si salimos de Maduro, ¿saldremos de esto? No, no va a ocurrir porque igualito salimos a Chávez, porque se murió, y llegó Maduro. Igualito salimos de Maduro y al rey muerto, rey puesto. Habrá otro nuevo rey. Pasaremos de un periodo donde ya no se llamará madurismo, se llamará lacabismo, porque vamos a suponer que es la cava el que llega al poder,
Y ese proceso va a continuar mientras no entendamos que Venezuela como nación sigue existiendo. Como país desapareció. En Venezuela la constitución es algo que las personas que creemos en la democracia, en los sistemas republicanos, en la institucionalidad, aún pensamos en ella, aun cuando no nos guste la constitución del 99, pero fue la que en ese momento decidió el pueblo venezolano, mientras esta gente opera donde no hay reglas. Es un juego donde simplemente ellos van a hacer lo que les interesa. Pensemos por un instante primero cómo es posible que Venezuela tenga una transición si ganaron unas elecciones. Vamos a suponer que se produce lo que el pueblo venezolano realmente entiende y quiere, que es la salida para definir legítimamente quién es el líder de nuestro país. Ese proceso implica, número uno, unas elecciones sin plan república, sin CNE, sin maquinitas, que por un lado te emiten una tarjeta, pero el software por debajo te va transmitiendo a través de la tarjeta de red algún otro número o números a Caracas, donde sea que se esté haciendo el conteo, sin la participación de todos estos colectivos que van a presionar a los votantes a hacer lo que ellos quieren. Y por supuesto, con el estado más grande de Venezuela en este momento, que se llama la diáspora, que somos 7 millones de venezolanos que estamos principalmente en Colombia, Ecuador y Perú, parcialmente en los Estados Unidos, una gran parte en México y un sector en España, más Chile, Brasil, otros países. Si nosotros contáramos solamente el voto de la diáspora, no habría manera que Maduro ganara. Pero lamentablemente ellos no van a permitir eso. Pero supongamos por un instante que logramos que hay un gran movimiento interno democrático, un movimiento ciudadano como el que está ocurriendo en este momento con las marchas que son de manera orgánica. Se están organizando sin la presencia del G4, sin ninguno de estos líderes. Porque si aparecieran en las marchas, yo creo que no duran los gritos de horror, serían diciéndoles cualquier cantidad de obscenidades que no voy a decir por aquí. Sería terrible para ellos verse bañados en aquel rechazo popular. Este proceso de marcha ciudadana, vamos a suponer que coge fuerza, aumenta y genera un movimiento político lo suficientemente poderoso para definir unas elecciones transparentes y manuales. Y de ahí sale un líder que llega al poder, que el mundo reconoce como el líder legítimo. Hay 4 ejes más que hay que tomar en cuenta para que haya una transmisión de poder. Número 1, el eje militar. Dentro de Venezuela, los venezolanos, y esto lo digo de todo corazón porque tengo muchos años estudiando la institución militar, los venezolanos dicen, las Fuerzas Armadas no hacen lo que tienen que hacer. Las Fuerzas Armadas no son un elemento monolítico como en la Cuarta República o los Estados Unidos o el ejército colombiano, no es un ejército profesional. No se constituye de que tú le das la orden a alguien y esa orden se ejecuta. Las Fuerzas Armadas consisten en personas que están bajo el mando y el control permanente de un grupo de terror que se llama el DGCIN. Para eso hay que entender que las Fuerzas Armadas, al haber sido fracturadas en los redes, vamos a suponer el Fuerte Mara en el estado Zulia. ¿Cuáles son los batallones que están acantonados allí? ¿Quiénes son los tenientes coroneles que están a cargo de ese sector? El Fuerte Manaure, el estado Lara, etcétera, etcétera, para Macay. ¿Qué pasa? Para entender las Fuerzas Armadas tienes que hacer un trabajo profundo de entender quiénes son los comandantes, los tenientes coroneles que están a cargo de los batallones, dónde están los parques de armas, dónde están los parques de tanques, de sistemas de defensa antiaérea, del CODAI, etc. Una vez que tú entiendes eso, el sistema político que gane una elección venezolana tiene que saber trabajar con las personas dentro de las Fuerzas Armadas, que sí las hay mucha gente muy honesta, que tiene años en silencio, porque de nada le sirve un teniente coronel X de decir yo no estoy de acuerdo con esto porque inmediatamente el DGCIN lo mata o lo tortura o destruyen a su familia. Entonces, ese es el segundo punto que hay que entender y trabajar muy bien, que es comenzar desde ahora, paralelamente al proceso democrático venezolano, a entender y trabajar con las Fuerzas Armadas venezolanas para tratar de que no exista este proceso donde ellos no van a apoyar una transición política. El tercer punto, y es sumamente importante, es el sistema económico venezolano. En Venezuela no existe, como en todos los países normales, una ley que nos permite entender la ley de financiamiento de partidos y de campañas públicas. En Venezuela todo el mundo está quebrado. Todo el mundo que es honesto, ¿verdad? Está quebrado. Simplemente nadie que tuvo un negocio honesto. No es como los Estados Unidos, donde yo, por ejemplo, puedo escribir un cheque de $100 y mandárselo al senador de mi estado porque yo creo en él.
O, por ejemplo, la compañía mía que tiene tanto puede hacer una contribución, creo que el límite de la ley de los Estados Unidos hasta $25,000 para apoyar a un candidato. En Venezuela, el sistema económico está tan destruido que el sistema de campañas va a ser controlado por dinero del chavismo originario, que existe mucho y está por fuera, por ejemplo, Rafael Ramírez, ¿verdad? Tienes dinero de muchos jerarcas de la revolución que se han metido con narcóticos y que están lavando dinero que viene procedente del tráfico de cocaína hacia México y hacia la región del Caribe, o tienes dinero de la extracción del oro o tienes el dinero del régimen, que dice el candidato que yo quiero que tú pongas va a ser fulanito de tal, y ese candidato va a hacer lo que yo digo, yo le voy a dar un carro, le voy a dar un apartamento, y ese candidato va a hacer esa cosa. Entonces tenemos el proceso económico. Tercero, en este momento quiero citar que estaba leyendo hace poco el libro de la historia de la Revolución Popular de 1814 de Juan Uslar Pietri. Es un libro muy interesante. En la primera parte se habla de los timoratos, que es un término que él utiliza para describir a los grandes propietarios y a los grandes dueños de los medios en la Venezuela de 1814, que quieren una revolución, la revolución contra España, sin sangre, y una independencia con un pueblo esclavo y sumiso. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos de los empresarios venezolanos que tienen la posibilidad de hacer financiamientos honestos, ¿verdad?, de campañas legítimas venezolanas, son timoratos. En este momento tienen el temor, yo no los voy a criticar porque muchos de ellos tienen también, como la gente del ejército tiene el DGCIN en el cuello, pues ellos también tienen riesgo, pero están actuando como timoratos porque no entienden que deben tratar de buscar una manera de financiar un cambio político venezolano honesto. El cuarto elemento, que es algo que nosotros hemos hecho un trabajo profundo desde hace varios años, es el control de la media y de la narrativa. Mientras la gente, por ejemplo, del interinato nunca entendió el poder de los sistemas de Twitter, de Telegram, de Facebook, nunca les interesó saber que era un API, que es los sistemas de software para interactuar con estas agencias. Nunca les interesó hacer ningún tipo de análisis de dónde están los bots, dónde son las direcciones IP, de dónde vienen los ataques. El régimen, y lo dijo muy claro Maduro en una entrevista que hizo, si mal no recuerdo, a principios del 2022, donde dice, nosotros entendimos el poder de la media y trajimos a los mejores expertos, lo financiamos bien y montamos todo un sistema de control de la media. Porque tú tienes también, aun cuando tú pierdas a los militares, tú pierdas la elección, tú pierdas el proceso económico, tú puedes controlar la narrativa. Tú puedes empezar a decir que te dieron un golpe de Estado, que, no sé, como una vez detectamos el hashtag Ucronazi, le demostramos a muchas personas que los sistemas de inteligencia estaban funcionando, que desde México hacían retweet, que habían desde Chile hacían retweet. No hay ni el más mínimo interés. Ahora nos enteramos, por ejemplo, que la derecha colombiana dice, ay, nos hicieron que los bots rusos apoyando a la campaña de Petro. El software estaba allí, los algoritmos estaban allí, los sistemas de inteligencia estaban allí, pero no les interesó. Entonces, ese es un cuarto punto donde tenemos que trabajar muy duro para que el liderazgo político venezolano entienda que tiene que controlar la narrativa. Y el quinto, de los 5 columnas que sostienen un posible cambio en Venezuela, es la ayuda humanitaria. El problema venezolano es que en este momento, y se ha estudiado en muchos trabajos de inteligencia y trabajos dentro de los Estados Unidos y en toda Latinoamérica, el pueblo venezolano está siendo usado como un arma. En las guerras de quinta generación, la migración se vuelve un arma contra algún enemigo. Cuando Maduro se ve con el agua al cuello, digamos Maduro por decir el régimen del sistema complejo adaptativo, no es Maduro, son todos esos delincuentes. Cuando ellos entienden eso, ellos generan migración. Los estudios han demostrado de que en la ruta del Darién, eso no es algo orgánico. No es como para citar a otras personas, no voy a decir nombres por respeto al trabajo de inteligencia de otros. No es que alguien se despierte un día en Honduras, en la mañana, a la hora del desayuno, y dice, ¿sabes qué? Esto está muy mal, me voy para los Estados Unidos. Y salen 100,000 hondureños a la vez de Honduras caminando para los Estados Unidos. No es natural que salgan 50,000 personas de Venezuela, sean posicionadas en Medellín, sean llevados al norte, crucen el Darién, Nicaragua, etcétera, si no hay toda una estructura
del sistema complejo adaptativo a usar la migración y el problema humanitario venezolano como un arma contra Colombia, contra Perú, contra los Estados Unidos. Entonces, hay que trabajar muy duro en entender dónde está nuestra situación humanitaria, qué necesidades tiene el pueblo venezolano para poder atender esa necesidad y no permitir que los venezolanos sigan siendo usados como arma de guerra en las guerras de quinta generación. Entonces, como puedes ver en sumario, tienes la columna de la democracia o política, la columna militar, la columna de la narrativa, la columna económica y la columna humanitaria. Eso es lo que se denomina una red de redes, que es la única manera de enfrentar este sistema. Si nosotros volvemos en el año 2024 al matadero electoral, para usar el coloquio venezolano, que ya lo tenemos muy claro, y llegamos pensando que vamos a tener una oportunidad porque tenemos unas marchas, tenemos un movimiento de calle, que va a ganar X, Y, Z, por no dar apoyo a ningún candidato, no voy a mencionar a personas, y que eso va a ser suficiente, vamos a volver a sufrir el destino del 2018 y esto seguirá avanzando. Pero lo importante y el mensaje que yo tengo para ti, Maybol, y para toda la audiencia, es que esto se puede cambiar. Las redes han sido estudiadas, analizadas, la inteligencia existe, tenemos todos los elementos necesarios. Lo que pasa es que tenemos que concentrarnos que esto no es un problema político. Esto es un problema de un grupo criminal que se ha apoderado de Venezuela, que utiliza su territorio y su soberanía para hacer sus negocios, independientemente de que 33 millones de venezolanos estemos sufriendo como hemos sufrido. Eh, con eso hago pausa si tienes alguna pregunta. Sí, necesariamente cuando uno evalúa estos 23 años del régimen chavista, uno observa que siempre ha habido una especie de subestimar al enemigo. Esto lo hemos visto, que tal vez es sembrado, es deliberado, y bueno, porque el pueblo venezolano o el pueblo latinoamericano no tenía una concepción sobre este tipo de modelos que estaba germinando en Venezuela, pero que también luego era exportado. Porque lo que vemos en Perú, lo que estamos viendo en Colombia, en Bolivia, etcétera, genera un elemento que obviamente lo vincula con el caso venezolano. Y así sucesivamente. Pero el tema de subestimar al enemigo es una pieza clave dentro del marco del estudio. Sí, el proceso de subestimación parte de lo que ya mencionamos, que es seguir asumiendo que estamos existiendo dentro de un contrato social que no existe. Ellos no son demócratas. El sistema de subestimar al enemigo parte también de entender de lo que se llama o se denominan agentes adaptativos. Por ejemplo, yo he ido en los últimos días a través a partir de la liberación de Rodríguez Torres, he ido mucho de un cambio, una esperanza, el chavismo contra el madurismo. Eso es lo mismo, ¿verdad? Ellos, los que subestimamos, somos nosotros, que no entendemos que como agentes adaptativos, hoy tienen un disfraz, mañana tienen otro. Un ejemplo que yo citaba, para que podamos entender que no hay diferencia entre el madurismo y el chavismo, es el cártel de Sinaloa. No importa si el Chapo está preso en Supermax en los Estados Unidos. No importa si acaba de caer el Chapito. Tienes el Chapo, a Chávez, tienes el Chapito, a Madurito. Es el mismo cartel de Sinaloa. Simplemente hoy en día están contigo, mañana no están contigo, van cambiando, porque los agentes adaptativos son fundamentales para que el sistema pueda sobrevivir los ataques que recibe. En el caso nuestro, nosotros subestimamos los intereses de muchos agentes adaptativos que hemos determinado que son tal cosa. Por ejemplo, Zapatero es un agente adaptativo. Constantemente aparece en Venezuela en los momentos adecuados a intervenir, a tratar de presentar cierta narrativa, ciertos elementos. Entonces, estamos nuevamente subestimando los intereses de personas que son agentes adaptativos. Ellos, cuando necesitan a alguien, van a traerse a un expresidente de un país X, van a traerse a una persona que antes era del chavismo y ahora sale como una persona que quiere renovarse. Simultáneamente los subestimamos desde el punto de vista militar. Yo siempre he dicho que la gran tragedia venezolana fue que nosotros permitimos a un militar, Hugo Chávez Frías,
que entendiera la democracia, el mundo civil y la utilizara para destruirnos. Pero los demócratas, los civiles, nunca nos hemos sentado a verdaderamente entender por qué hemos subestimado el mundo militar. Pensamos que los militares son alguna especie de robot que no tiene familia, no tiene hijos, no tiene madre, simplemente es alguien que le hacen una lobotomía y se va a sacrificar y va a recibir tiros en el pecho simplemente porque le das la orden. No, no es así. Nosotros los subestimamos a ellos, pero eso no debe ocurrir más. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por entender al mundo militar, entender la humanidad y las necesidades de los tenientes coroneles, porque de teniente coronel hacia arriba, generales, coroneles en Venezuela, eso ya es casi todo hueso podrido. Ahí es muy difícil que haya algún cambio. Pero de ahí hacia abajo hay toda una estructura que no debemos subestimar. Lo subestimamos también cuando preparan a las milicias. Nos burlamos en aquellos videos donde salen un poco de personas de la tercera edad tratando de actuar como militares. Lo hacemos porque seguimos pensando como si estuviéramos viviendo en un país republicano normal, donde es evidente que una persona de la tercera edad, a menos que sea una movilización total en defensa de la patria, no va a salir a defender a nadie. No puede, no tiene las condiciones físicas. Pero poco a poco hemos visto cómo las milicias han evolucionado y han llegado a un punto de sofisticación donde inclusive manejan armamento antiaéreo, entrenan y ya están consiguiendo el personal adecuado, donde pasan de tener un palo donde pretendían que era un fusil a tener realmente, perdón, fusiles de segunda categoría, pero tienen fusiles. Lo subestimamos porque no entendemos que Maduro manda a personas muy inteligentes, los hermanos Rodríguez son muy inteligentes, van a Rusia y le preguntan a los rusos, ¿cómo es eso de la media? Y los rusos, que son un pueblo muy inteligente, que tiene sumamente, ha dedicado años a la ciencia, a la ingeniería, a la matemática, a la programación, a la computación, le dicen, mire, yo les voy a mandar un contingente, que sabemos dónde están en Caracas, por cierto, que se especializan en entender, y Maduro dice, bueno, yo no necesito entender cómo opera eso, yo lo que necesito es invertir en eso. Lo subestimamos cuando pensamos que Venezuela no es Cuba y no nos dimos cuenta de que los cubanos entraron y reorganizaron todo el sistema de inteligencia humana, que es una inteligencia muy diferente de la inteligencia estratégica, por ejemplo, de imágenes satelitales, de la inteligencia de las comunicaciones, etcétera, etcétera, y se encargaron de determinar quién eres tú, quién soy yo, quién es el otro, dónde vive, qué hijos tiene, etcétera, etcétera, para manejar, porque los cubanos son especializados en esto. Por ejemplo, cito un caso interesante, ¿no? Cuando yo vi que llegó Pedro Castillo al poder en Perú y mencionan al Gallo Zamora, que era una persona muy, muy preparada de los cubanos como embajador de Cuba en Perú, pues yo digo, miren, los estamos subestimando nuevamente, porque pensamos que Cuba es simplemente una isla abandonada por allá, que está toda empobrecida. No, los cubanos son no los cubanos, el pueblo cubano ha sufrido demasiado. Voy a utilizar el término los castristas. Los castristas son un grupo, es militar, que se quedó como aquellos soldados japoneses que tú consigues en esas islas, o consiguieron, ya creo que no hay, ¿no? En las islas del Pacífico, que después de 20 años todavía creen que están peleando una guerra. Los castristas son eso. Son un grupo militar que vive, respira, suda estrategia militar y cuyo único objetivo es la expansión de un régimen anacrónico, pero están dispuestos a hacerlo, no, así pasen 100 años. Entonces nosotros los venezolanos hemos subestimado por cuestiones históricas, por cuestiones de dónde venimos, todo el tipo de trabajo que esta gente que está dispuesta a todo está haciendo. Y algo muy importante de los sistemas complejos adaptativos, yo estoy tratando en esta entrevista de no entrar en tantos detalles de las ecuaciones, de los parámetros, de las estadísticas, para concentrarme en la idea general del sistema. Pero hay algo que sí voy a mencionar, se llaman los tiempos de Lyapunov. Eso viene de un científico ruso que descubrió que todos los sistemas complejos adaptativos tienen un tiempo natural que les permite mantener en equilibrio. Si tú, por ejemplo, agarras el cardumen de pesa que citamos y le das con un delfín y se fractura, en cuestión de, digamos, 30 segundos se reorganiza. Ves otro, se vuelve a reorganizar. Si haces mediciones constantes del tiempo de reorganización, te das cuenta que puede ser entre 30 y 20 segundos. Nosotros, en las democracias, en las repúblicas, como tenemos que judicializar, llevar a cabo toda una serie de análisis, investigaciones, conseguir pruebas, nuestro tiempo de Lyapunov es algo así como un año, mientras que el tiempo de Lyapunov de ellos es como un mes.
Entonces, si nosotros hacemos un ataque contra ellos, una sanción específica, por ejemplo, contra Libre a Bordo, que fue una empresa que arrancó en México a partir de unas sanciones que tenían antes de que se dieron cuenta que estaban operando con PDVSA, abrieron algo a través de Libre a Bordo. Si de repente nosotros nos damos cuenta que Rupert se está haciendo algo, se reorganizó como agente adaptativo y está haciendo una nueva maraña, nosotros nos pasa un año para entender qué es lo que está haciendo el hombre, cómo está operando, lo atacamos. ¿Qué significa lo atacamos? Le ponemos sanciones, judicializamos, lo llevamos a los sistemas de justicia tradicionales. Ya ellos sacaron a 3 Rupertis más. Nosotros, por ejemplo, estamos muy concentrados en los casos que están ocurriendo en Florida en este momento. Y en este momento ya hay 6 personas que están haciendo el mismo trabajo. Entonces, en los sistemas complejos adaptativos, la velocidad de ellos reaccionar es superior a la velocidad de nosotros de judicializar y de generar sanciones. Mientras nosotros sigamos subestimando esto, yo creo que no va a haber posibilidad. La buena noticia es que no los estamos subestimando más. El trabajo que estoy haciendo aquí hoy contigo, que hacemos en un contacto permanente con muchos otros miembros activos de la oposición auténtica, no de los colaboracionistas, de la oposición auténtica venezolana, es concientizar lo que estamos enfrentando para poder organizar nuestra propia red de redes. Voy a citar un caso más de los sistemas complejos adaptativos que fue mencionado por el general McChrystal en un libro que se llama Team of Teams, en la lucha contra Al-Qaeda en Irak. Él menciona que los sistemas tradicionales militares, el país más poderoso del planeta en términos militares, llegaban en Irak y descubrían que había una celda de Al-Qaeda en una dirección X. Llegaban, no sé, los marines, acá arrasaban con eso, porque los marines lo que entienden es eso, arrasar. Había inteligencia, llegaban los sistemas de inteligencia, de ahí que ellos reaccionaban, agarraban los documentos, lo mandaban a Washington, no a Washington DC, a Virginia, donde está el headquarters of the CIA, estudiaban todo eso. Ya ellos se habían reorganizado. Entonces se dieron cuenta que tenían que aumentar los tiempos del IAPU de reacción, de que si ellos conseguían inteligencia o conseguían un nodo del sistema complejo adaptativo, tenían menos de 48 horas para reaccionar para el siguiente ataque. Y los Estados Unidos se adaptó, eso lo describe el general en su libro Team of Teams, que es equipo de equipos o red de redes, donde ellos rápidamente entienden y no subestiman a Al-Qaeda y finalmente logran a destruir al sistema de Al-Qaeda en Irak. Eso es posible y lo tenemos que hacer los venezolanos. Es posible también. Y quería preguntarle, porque dentro del marco de todo este proceso que se vivió en Venezuela, con la influencia de Cuba y con otros actores, pareciera que en el caso de Maduro o de Venezuela, tomando en cuenta que Maduro es simplemente un pequeño botón, entró una especie de protectorado, doctor, protectorado de países que son enemigos de los Estados Unidos, que tienen unos intereses muy concretos y que están justamente aliados por unos intereses que muy probablemente no vayan a durar mucho tiempo, pero que son circunstanciales, pero muy poderosos. Me refiero a Rusia, China, a Irán, a Turquía, entre otros, que se han ligado como una especie de gran protectorado al régimen venezolano y que en estos momentos, debido a que esas acciones se han ampliado, esa protección está llevando a una transformación de la imagen de un ente absolutamente criminal a uno aceptado, a tales extremos que las presiones sobre los líderes democráticos que son amantes de las libertades están empezando a cambiar, producto de esos cabildeos que se hacen muy secretos, pero que aflojan declaraciones públicas que conllevan a pensar de que ya fueron tocados por estos aliados que protegen el régimen que opera en Venezuela y en muchos otros países de América Latina, doctor. De acuerdo. En la lucha hay que partir de un principio, que es el problema que hemos tenido hasta ahora. Nosotros somos demócratas, creemos en la libertad, en la justicia, en las instituciones y en hacer las cosas bien, porque venimos de un país que nos educó de esa manera. Ellos son criminales, dispuestos a hacer lo que sea. La criminalidad va a tener diferentes vertientes. Hay la criminalidad orgánica, la criminalidad del Tren de Aragua, ¿verdad? Hay criminalidad importada de Colombia, el ELN, la FARC. Ahora el ELN se ha vuelto más bien un ejército venezolano, ya no es un ejército colombiano,
Perdónenme que me vaya por sectores, pero estoy partiendo de lo que es interno a llegar a los actores extrarregionales. Entonces tenemos el ELN, lo importamos en Colombia, ahora yo lo llamo que es un ejército venezolano, porque la mayoría de sus miembros vienen de personas venezolanas. Sus campos de entrenamiento en Seboruco, en el estado Táchira, en las regiones de la Fría, son dentro de Venezuela. Y no tenemos ningún problema en aceptarlo como uno de los miembros de nuestra comunidad, porque somos criminales. Simultáneamente, cuando se nos pone la cosa chiquita, salimos y hablamos con los iraníes, ¿verdad? Que no son lo más diferente que puede haber a los venezolanos. ¿Por qué? Porque tienen una teología, nosotros los venezolanos creemos en la igualdad de la mujer, creemos en la igualdad del ser humano, tenemos aspectos humanitarios, mientras que este régimen de Irán no acepta ni siquiera, hasta las terribles protestas que ha habido últimamente, que las mujeres tengan su cabello libre, ¿verdad? Que puedan mostrar su rostro, como igual que usted y yo estamos aquí en esta conversación. ¿Pero por qué lo hacen? Porque en todo momento van a salir a buscar gente que apoye el sistema criminal. Entonces, en esa lucha, los cubanos en el año 2000, desde el 2002 hasta el año más o menos 2002, 2014, fueron sumamente importantes. Pero en un momento que Venezuela se acabó la chequera, como decimos los venezolanos hermanos, se acabó la plata, ¿verdad? Y salimos a buscar ayuda de otras personas. Le entregamos a los iraníes minas o le entregamos acceso a crudo o le entregamos algo, le entregamos territorio. Igual con los rusos. Hugo Chávez entendió la importancia en ese momento que el precio durante la guerra de Irak llegó a 145, 160, que puede llegar al barril, ¿verdad? Entendió en el momento de dinero que Estados Unidos le era enemigo y sale y busca el apoyo de los rusos y establece una relación inicial de compra de armamentos, desde los Sukhoi hasta los S-300 y todo lo demás. Pero nosotros ahora salimos a buscar en esta relación a ver cómo nos apoyan. Como te mencionaba, en el control de las narrativas, de Telegram, de Twitter, del WhatsApp, en el control. Nosotros lo observamos muy bien en el año, perdóneme que me haga este caso, que es el año 2021, que fue cuando los generales que manejan el cartel de 2 soles dicen que no les gusta la estructura de pagos que tiene la FARC para permitir el tráfico de droga por el Arauca y tratan de ellos solos de controlar eso. Y resulta que el Frente de 10 de la FARC se los comió vivos. Lamentablemente, como te digo, son nuestros militares, ¿verdad? La gente que realmente sufre, quienes entregaron la carne de cañón, porque de estos generales que no tienen ni idea de lo que están haciendo, salieron a mandar tropas como que eso fuera, no sé, ir a hacer un mercado, ¿no? Simultáneamente, luego de esa terrible, donde nos humillan a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y capturan a los soldados que capturó la FARC, ellos dicen necesitamos ayuda. Ellos no tienen ningún problema. Van a Rusia, los rusos traen los Orlan 10, que son estos drones. Los Orlan 10 tienen cámaras de infrarrojo, detectan dónde estaban operando el Frente 10 de la FARC, negocian con el ELN, que sí tiene lo que denominamos nosotros en inteligencia, que es factor sangre, que es el soldado que ha peleado y ha sobrevivido al combate y sabe pelear, que no es un soldado venezolano que lo entrenas 2 meses y lo mandas a trabajar, ¿no? Utilizan el ELN, utilizan el centro de comunicaciones de los rusos y derrotan el frente de la FARC y controlan el eje del Arauca. Entonces, el trabajo con los rusos es secundario en términos económicos con el trabajo de China, que es el que ha escrito muchos de los cheques, porque simplemente lo que está haciendo China es comprando productos naturales o petróleo, coltán, apoderándose de puertos, apoderándose de la parte geoestratégica, pero los chinos todavía no se han metido hasta el momento a operar de manera intervencionista tan directamente como los iraníes y los rusos. Entonces, nuevamente, nosotros lo subestimamos. ¿Por qué? Porque mientras en Venezuela se dan golpes de pecho, porque un venezolano habló con un senador de los Estados Unidos, mira la traición, todo esto, es un vendedor vendido a la CIA, lo que sea, ¿verdad? Ellos no tienen ningún problema de permitir el aterrizaje que debe estar planteado para este año de los bombarderos atómicos rusos, nuevamente en Venezuela. No tienen ningún problema de entregarle sectores de Caracas a los iraníes, ¿verdad? Ya en estos días vimos cómo pintan a Soleimani, donde Hezbollah la tenemos metida dentro de Venezuela. Para los oyentes que no conocen la diferencia entre Hezbollah y el régimen iraní, Hezbollah tiene origen libanés, es apoyado por Irán,
Y Hezbollah en Venezuela se especializa en la parte comercial, en la parte de producir dinero para el régimen. No necesariamente son combatientes. Mientras que las fuerzas Quds de los iraníes, que ya tienen presencia en Caracas, que ya sabemos están entrando y saliendo por Maiquetía, ya tienen un pequeño sector en Caracas donde empiezan a operar. Entonces, están entregando nuevamente la soberanía del país a los rusos cuando les conviene, a los iraníes cuando les conviene, a los chinos, porque los chinos dicen, los chinos operan de una manera diferente, ellos no se van a meter en problemas internos de combate y todo lo demás, pero los chinos dicen, me das esta mina, o me permites que yo llegue, agarre el material que necesito de petróleo, me dé 16, por ejemplo, y me lo lleve para la China. Los chinos simplemente son mercantilistas. Eso es lo que están haciendo los chinos. Y esta gente no tiene la más mínima convicción de patria, de prosperidad para el pueblo venezolano. Simplemente van a hacer lo que tengan que hacer. Finalmente quiero, para hacer una pausa, para continuar la conversación, quiero citar lo loco que pueden ser esta gente. Recordemos el momento que el planeta estuvo más cerca de una guerra atómica. ¿Por qué ocurre eso? Porque los rusos deciden posicionar en la provincia de Pinar del Río, que es la provincia más occidental de Cuba, armas atómicas. El Che Guevara, tremendo loco, que toda la juventud lamentablemente no sabían que era un tipo que fusilaba homosexuales, que mataba en la cabaña cualquier cantidad. La gente cree que ese era un santo, ¿no? Pero el Che Guevara, cuando lo estudia y oye su biografía, él estaba dispuesto, él quería una guerra nuclear, ¿verdad? Los Estados Unidos me dijo, bueno, te pongo un bloqueo a la isla. Y estuvieron a punto de entrar a una guerra nuclear. Eso te demuestra el tipo de mente que tenemos en este momento manejando Venezuela. Si ellos tuviesen la oportunidad, y no lo digo por meter miedo, porque soy una persona relativamente, por experiencia, trato de ser más parco, pero si ellos tuvieran la posibilidad, ellos llegarían inclusive a la situación que hubo en la época de Cuba, con tal de no perder el poder. Porque su propia supervivencia, ellos no hay lugar en el planeta donde puedan ir. No van a ir a ninguno de los países chéveres, a lo mejor Cuba los recibe, pero ese no es un país chévere. ¿Qué va a ocurrir con esa gente? Ellos tienen que pelear guerra a muerte. Por eso no los vamos a subestimar y vamos a entender cómo operan para poder actuar en contra del sistema criminal. Justamente cuando estaba refiriéndose, doctor, al tema del siglo pasado, de la posición que ha tenido Rusia con Cuba y esa posible guerra nuclear, nos vamos ahora a lo que está pasando en Ucrania, y hay que recordar que el año pasado desde Rusia se anunció que había un reposicionamiento en Venezuela y en Cuba. Esto lo recordamos como un mecanismo dilatorio del régimen de Vladimir Putin, pero a la vez Venezuela salió a decir que sí, lo que quiere decir que ellos están manejando cualquiera de las cartas que tengan para lograr su objetivo, que es justamente mantenerse en el poder. Nosotros a veces, doctor, revisamos los mecanismos de propaganda y de sembrar las narrativas que tiene el régimen, y observamos a un sujeto que es extremadamente peligroso como Diosdado Cabello, que mueve narrativas y que, bueno, mucha gente también lo subestima. Yo creo que llegó la hora de que no estén subestimando a los actores fundamentales que hacen que este modelo esté perpetuado por ya 23, 24 años. Creo que llegó el momento de despertar. Aquí el doctor nos ha dado elementos claves para que los ciudadanos de a pie sean capaces de organizarse. Si generamos unas redes como las que han planteado acá el doctor, pues definitivamente puede haber una reacción. Pero le pregunto a manera de conclusión en esta primera parte de esta entrevista, porque al doctor lo vamos a secuestrar en Sin Filtro porque necesitamos formarlos a ustedes. Pero estos actores que son opositores, que están dispuestos a ir a unas elecciones primarias a sabiendas de lo que está pasando, porque en el discurso ellos dicen, nosotros aceptamos ir a elecciones primarias porque es la única vía para manejar y golpear al régimen, a sabiendas de que no existe un sistema electoral, que no existe un mecanismo de que ellos salgan del poder. Y aparte de la amenaza que se hace diariamente por el presidente del PSUV, Diosdado Cabello, diputado, etcétera,
de decir, bueno, es que nosotros no vamos a salir del poder. No lo vamos a hacer. Independientemente de que haya elecciones o no, nosotros nos quedamos en el poder y ustedes, todo esto, cualquier calificativo que usen, opositores, etcétera, no van a entrar al poder. Es una reafirmación de esa narrativa, pero a la vez un mecanismo también perverso, pero que le ha funcionado hasta el momento. Adelante, doctor. Sí, mira, en el caso de Diosdado Cabello, eh, dentro de la red de redes criminales, él es uno de los nodos que lidera una de las redes más poderosas. Una de las razones por las cuales lo hace es por su relación con narcóticos. En el año 2021, que el petróleo llegó a valer negativo, que aunque le suene a la ciudadanía extraño que te paguen por agarrar petróleo, eso ocurrió durante un proceso de destrucción de lo que se llaman contratos futuros. Lo que salvó a Venezuela fue la cocaína, en específicamente gran parte de la cocaína que pasó por el Catatumbo venezolano. Para darles unos números, el planeta consume aproximadamente 2.000 toneladas para el año 2022 de cocaína. Venezuela pasó de aquella época de Cliver Alcalá, nuevamente hablando de que nosotros estamos como muy detrás de la carreta en términos de cómo están las cosas. Venezuela probablemente movía unas 30, 40 toneladas por territorio venezolano. En este momento Venezuela está moviendo aproximadamente 400 toneladas, de acuerdo a la mejor inteligencia que manejamos, de cocaína por territorio venezolano. Y no solamente la está moviendo por territorio venezolano, le está agregando, tiene la parte del valor agregado, que es la conversión de la pasta al clorhidrato. Le está generando muchísimo dinero y por eso la importancia del cartel de los soles, de los narcotraficantes dentro de Venezuela. En la medida que nosotros nada más producimos 700,000 barriles de petróleo a un precio, bueno, ahorita medio subió un poco, pero digamos el MERE 16, precio 65, $60 por barril, la cocaína empieza a competir de igual manera en los ingresos de la tiranía a través de eso. Entonces, una persona como Diosdado sabe que no puede entregar el poder, porque no solamente narcotraficante, sino que simultáneamente hay cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, porque los carteles no operan de manera, como decir que Google quiere meterse a otro negocio y se sientan a hablar y bueno, no me lo quieres vender y lo que sea, ¿no? No, cuando ellos llegan a un sitio y dicen, me entregas el negocio o dicen, esta persona está pasando información a la DEA o lo que sea, lo acaban. Entonces hay cualquier cantidad y esa persona, todo ese sistema no puede entregar el poder porque su supervivencia depende de tal elemento. Entonces, cuando nos preparamos a unas elecciones, hay que entender que esa es una parte del sistema. Las redes de Hezbollah, las redes de Tarek al-Sami son parte del sistema. Tampoco pueden entregar el poder. Maduro, yo me imagino que eventualmente va a quedar agotado. No puede ni siquiera ir a Argentina. Ya observamos lo que ocurrió en la cumbre del CELAC. No, está atrapado en Venezuela. Parece más bien es como la abeja reina, ¿no? Dentro de la colmena, que está atrapada en un pedacito ahí de la colmena y tienen todas las otras abejas encima haciendo, pero lo tienen ahí porque lo necesitan. No sabemos si va a continuar. Entonces, todos estos candidatos que ellos están escogiendo, y lo tenemos en inteligencia, sabemos quién los está financiando. No lo sabemos, digamos, como, porque tampoco es que somos aquí, que tenemos satélite encima de ellos, pero sabemos, relativamente basado en los modelos estocásticos, quién lo financia, por qué lo financia, porque lo único que ellos deben hacer es el aparataje, ¿verdad? De una supuesta elección. Y hay muchas personas, sobre todo gente que, fíjate, utilizando una analogía de un amigo que hace poco conversábamos, como dos gladiadores, ¿verdad? La tiranía contra todo el colaboracionismo, que tienen dándose palo, pero que saben que tienen que seguir dándose palo, porque en el momento que llegue otro, los acaba. Entonces, ellos también van a poner personas que para seguir bebiendo whisky, para seguir comiendo paella, viviendo en la Venezuela premium, ellos van a hacer lo que sea, ¿verdad? Seguir montando NGOs, organizaciones no gubernamentales, en sigla en español es ONGs, lo van a seguir haciendo porque son mercaderes de la miseria. Y los venezolanos tenemos que tener mucho cuidado de los avatares. Es como utilizo estas analogías a veces un poco simplísticas porque me gusta, porque transmiten el concepto. Hay avatares, como en la película. Son gente que le sirve el sistema, sistemas adaptativos, que los meten, pretenden ser demócratas
Y lo que van a hacer es tratar de validar este sistema para ellos seguir continuando con su destrucción 6 años más, mientras el pueblo venezolano, el dueño del territorio venezolano, la nación venezolana sigue sufriendo. Así es, y bueno, un elemento clave de todo esto que está planteando el doctor José Humberto García, que quiero que lo escuchen, que lo piensen, que lo reflexionen. No está prohibido pensar mal, todo lo contrario. Cuando el doctor plantea quiénes son los que pagan las campañas electorales, para poder llegar a un cargo público se tienen que pagar campañas electorales, es decir, se requiere mucho dinero. Ahí está atacando Diosdado Cabello. Él anunció la investigación de varias ONGs que presuntamente reciben financiamiento del exterior. Ellos necesitan, entre ellas Súmate, acabar con todas las ONG. Ellos necesitan poner entre la espada y la pared a los pocos políticos opositores que realmente son honestos, que los hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque si no hay mecanismo de financiamiento posible en un país quebrado, donde las empresas no pueden estar financiando a nadie porque también les llega el SEBIN, ¿de dónde va a sacar la gente, los candidatos, dinero para pagarse sus campañas electorales? ¿O es que cómo van a hacer esas campañas electorales? ¿Cómo va a ser el gobernador del Zulia si quiere ser candidato a la presidencia para pagarse su campaña electoral? O Enrique Capriles Radonqui, o cualquier otro que tenga la intención de participar. ¿De dónde sale el dinero? Ustedes se tienen que preguntar, porque el del régimen ya sabemos de dónde viene. Viene del crimen organizado transnacional. Viene de la venta de cocaína. Nosotros hemos documentado, tuvimos oportunidad de hecho de estar en el juicio de 2 narcotraficantes criminales de alto calibre que, bueno, en estos momentos pues fueron devueltos, perdonados, luego de haber pagado varios años de su condena. Pero ahí quedaba claro en ese juicio cómo era que Silvia Flores pagaba su campaña con dinero de la cocaína. ¿De dónde sale el dinero? De la droga, del crimen organizado. Ajá, pero si los opositores son la alternativa, ¿de dónde sale el dinero para pagar las campañas? Y después, ¿cómo se maneja las máquinas Eclair? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para que las máquinas y todo ese aparataje que hay, que se requiere una maquinaria, que el PSU la tiene porque la ha formado y la ha fortalecido, y ahí volvemos a esos procesos de organización social que ellos utilizan, pero el resto no la tiene, doctor. Entonces quedan muchas preguntas ante esa posibilidad, porque aquí se está anunciando que hay una participación de varios opositores en esas supuestas elecciones primarias, también en las elecciones de fachada del 2024. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. No sé si el doctor tiene algo más que agregar en esta primera conversación. Sí, quiero cerrar para quienes nos escuchan con un mensaje de esperanza. Yo hablo constantemente con gente en Colombia, voy a Washington, voy a Perú, etcétera, etcétera. Y el sentimiento es un sentimiento de que esto se perdió. No, esto no se ha perdido. Dentro de Venezuela hay gente muy valiente, dentro de nuestras Fuerzas Armadas hay gente muy valiente, dentro de la diáspora hay gente muy valiente. Estamos trabajando muy duro y nos estamos organizando. Hay que seguir creyendo, es nuestro país. Y muy importante, tómenlo en cuenta, estas guerras, debido a todos estos procesos extrarregionales rusos, no pienses que estás en Colombia y que ya estás bien. No pienses que ya estás en Estados Unidos y ya estás bien. Tienes que defender todo lo que se llaman los valores morales, porque esto es una lucha del bien contra el mal. Si no luchas ahora, el cáncer sigue avanzando. Pero hay gente que está trabajando muy duro por esto y lo vamos a lograr. Dios y la providencia, porque tampoco todos los seres humanos podemos hacer muchas cosas, pero dependemos hasta cierto punto de la providencia, la suerte, dependiendo de tus creencias. Pero aquí hay una esperanza y hay un futuro. Así es, y ese futuro lo vamos a conquistar llenos de libertades. Doctor, mil gracias nuevamente por haber estado con nosotros en Sin Filtros, trayéndonos esa clase magistral. Muchísimas gracias por el tiempo.
Y bueno, queremos decirle hasta una nueva oportunidad, hasta nuestra próxima emisión, a toda la gente que ha estado con nosotros en las diversas plataformas. Los invitamos a participar en nuestros grupos de discusión. Bienvenidos todos, la gente que día a día se une a nuestro superchat y a nuestro canal de YouTube. Mil gracias a todos los que se han registrado como miembros del canal. Ahí tienen las diversas categorías para que formen parte de este grupo de discusión profunda, de análisis sin filtros y sin censura. También queremos darle las gracias a todos nuestros moderadores del Superchat y de otras diversas plataformas que utilizamos para llegar a ustedes con este tipo de información que seguro no lo van a conseguir en ningún otro canal. También los queremos invitar para que pasen por nuestro foro de Freedom Voice Report. Allí ustedes tienen, les dejo el código de barra para que pasen y disfruten. Tenemos información, investigación hecha por periodistas dedicados, por analistas, por expertos, y también tenemos programas para que ustedes formen parte de esta iniciativa Freedom Voice Report. Ahora sí nos despedimos y lo hacemos como siempre con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vida. Adelante con el video. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.